Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí con Melania Canales. Te he seguido también desde hace mucho tiempo, o sea, desde antes que fuera alcaldesa en Lucana. Así que, bueno, para mí es un honor estar aquí y he aprendido también mucho contigo. O sea que quiero también decir que aquí estamos aprendiendo todos. Aquí nadie está enseñando, aquí todos estamos aprendiendo unos de otros. Entonces, quería empezar con no sé si lo pronuncio bien, me corrige Leira. Shker, no sé, aquí con el maestro Eduardo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es Shker, ¿no? Entonces, quería saludarlos a todos, un saludo, ¿no?, en maya. El maestro me está enseñando un poquito de maya. Quería también decir, fíjate cómo para mí, algo que ya aprendí así en unos minutos ya de estar aquí, cómo la palabra para espíritu en las lenguas andinas de los pueblos es ajayu, y cómo en maya es ajau. Entonces me quedo con la pregunta, ¿qué relación hay ahí? Hay un maestro en México, Guillermo Marín, que habla de la civilización del Anáhuac, que es todo el continente. Entonces quizás hay palabras etimológicas que se repiten entre los pueblos, que hay que empezar a descubrir, porque esas fronteras de las que nos hablaba Leira, son fronteras que son falsas. Entonces, imposiciones coloniales, que las tenemos hasta el día de hoy. Quería también agradecer por la invitación a Codeca y a todo el grupo de Ayala Soberana que están organizando este evento. También quería reconocer aquí a la compañera Telma Cabrera, que está por ahí. Nuestra presidenta. Y bueno, me han pedido que comente sobre la situación geopolítica. Cuando se habla de geopolítica, para que nos entendamos, se está hablando de las relaciones de fuerza a nivel internacional. Pero en esto pasa como con cualquier otra cosa, y sobre todo cuando estamos hablando de espiritualidad. Hay cosas que no son visibles, pero que existen. Hay fuerzas que no son visibles, pero que existen. Y que están ahí constituyendo la realidad en que estamos. Entonces, la geopolítica son fuerzas que se mueven a nivel internacional, que nos afecta a la vida cotidiana, y nosotros muchas veces no conectamos, no sabemos de dónde viene este problema que tengo, ¿no? De dónde viene la pobreza que vivo, de dónde viene la superexplotación en que he estado metido toda la vida, de dónde viene que de momento me dejaron en la calle desempleado, de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Y nosotros muchas veces pues perdemos de vista que son muchas veces decisiones que se hacen fuera de nuestros países y que se hacen a veces en lugares a puertas oscuras en otras partes del mundo, que afectan la vida del planeta entero, y eso tiene que ver con esas relaciones de fuerza a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de fuerzas que muchas veces se nos aparecen como invisibles porque no las vemos aquí al lado de nosotros, pero que son fuerzas que operan en un plano internacional global y que nos afectan la vida al planeta entero. Entonces, por eso quiero mirar la geopolítica también con una mirada espiritual también, porque Si te fijas, la expansión colonial europea fue una expansión civilizatoria,
O sea, ellos destruyeron todas las civilizaciones que se encontraron y impusieron la suya. Y la suya tenía una matriz de la cristiandad. No dije el cristianismo, compañeros. Ahí tienen que, creo que, hacer correcciones de coloniales, porque una cosa es el cristianismo originario y otra cosa es la cristiandad. Son dos cosas que no tengo el tiempo de elaborar aquí. Tengo videos por ahí sobre eso, que te invito a que los escuches y podemos incluso conversar y dialogar sobre esto en estos días. Pero la cristiandad es una teología de dominación de los poderosos, de los ricos, de la gente con poder, que se inventan esa teología para dominar, para superexplotar. No es lo mismo que la teología de liberación del cristianismo. Por eso distingo entre cristiandad y cristianismo. Son dos cosas distintas. Y a nosotros nos bombardearon con qué desde que llegaron aquí, desde que Colón se bajó del barco, con cristiandad. Con cristiandad, no con cristianismo. Con cristiandad nos han bombardeado. Eso es una larga discusión que no tengo el tiempo de elaborar aquí, pero para que nos entendamos que son dos cosas muy diferentes. No podemos colapsar el mensaje originario de Jesús, no el que nos cuentan en esa Biblia distorsionada. Es una Biblia manoseada, distorsionada, perdida en traducción, porque eso se tradujo del arameo al griego. Del griego ya lo colonizaron con la mentalidad dualista griega y todo eso que no existía en el arameo. Luego lo pasaron al latín, luego del latín a las lenguas contemporáneas. Cuando estamos leyendo cosas que no, vamos, que están manoseadas, que no tienen nada que ver con el mensaje originario. Bien. Y entonces, para ir al tema ya de dónde estamos en ese mapeo mundial. Bueno, yo creo que los mayas tienen una composición de pensar en ciclos de temporalidades, ¿no? Aquí me corrían los maestros y maestras presentes, pero yo he aprendido de ustedes a pensar en ciclos de temporalidades. Y hay que hacer lo mismo con el sistema en que estamos. Hay que también pensar en los ciclos y las temporalidades de ese sistema. Y este sistema, yo identifico así, en inmediatez, hay muchas otras, pero voy a hablar de 3 temporalidades que me parece que son fundamentales. La primera es la que va de 1492 al 2020. Ese es el ciclo civilizatorio de la expansión colonial que destruye todas las civilizaciones e impone la de ellos donde quiera que se meten. ¿Bien? Y esto lo hacen a escala mundial. Empezaron por la conquista de Al-Ándalus en la península ibérica contra la civilización musulmana allá. Y allí eso fue un laboratorio de los métodos de conquista que han usado desde esa época hasta hoy. La conquista de Al-Ándalus, que se trajeron todos esos métodos para acá, para las Américas, para Viayala, o sea, destruyeron las civilizaciones que se encontraron y trajeron los métodos de conquista que ensayaron allá. Y fíjense, la conquista y el genocidio en Palestina lo pueden trazar a la conquista de Al-Ándalus. En la conquista de Al-Ándalus están los métodos del colonialismo de población, ese colonialismo que va y saca a la gente por la fuerza del territorio e se imponen ellos y traen familias. En el caso de Al-Ándalus, traían familias de blancos cristianos del norte a ocupar las tierras, ¿bien? Y a ocupar los territorios y hacían limpieza étnica para poder hacer eso. O sea, exterminaban a las poblaciones originarias del territorio. Ese método ha seguido hasta el día de hoy y sigue vivo y coleante hasta el día de hoy. Lo vemos en Palestina, pero lo vemos también acá en Aviala. Sigue el genocidio. El genocidio no ha parado, no se ha detenido. Entonces, en muchos sentidos, todos los que estamos aquí somos sobrevivientes. Bien, sobrevivientes de ese genocidio que se inicia ya desde el siglo XV, ¿no? Con otros pueblos por allá y que luego se lo traen para acá y luego se lo llevaron para otro lado, etc., ¿no? Entonces, ese ciclo entra en crisis, ese ciclo de 500
y pico de años, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vino la crisis del COVID, ¿no? Pues mucha gente, bueno, se vio con mucha claridad en ese momento que en esta civilización algo no está marchando bien. Luego, no me voy a meter en ese tema, ¿sabes por qué? Porque me ha pasado ya, me cortan los videos, no quiero afectar este evento, pero no me voy a meter en ese tema aquí porque cortan los videos cada vez que se suben. Así que simplemente llamar la atención que aquí, en eso que llamamos la crisis del COVID, ¿no? Ahí entramos en un problema de crisis civilizatoria. Primero, porque no sabían qué hacer con eso, no sabían cómo solucionar eso, entre comillas, pero también por los orígenes de dónde vino eso, cómo se construyó eso, cómo se constituyó eso. Ahí no me voy a meter, ¿bien? Usen su imaginación o podemos hablar luego en los pasillos. Porque ahora la evidencia es demasiado grande la evidencia y ya no podemos seguir con aquel cuento que no era un cuento chino, era un cuento gringo, que es que los chinos comían murciélagos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso es un cuento gringo, no un cuento chino. O sea, los chinos han comido murciélagos desde miles de años y no ha pasado nada. O sea, vamos, ¿qué pasó ahí? Bueno, no me voy a meter. Entonces, volviendo a este tema, ahí hay un problema de crisis civilizatoria que quedó evidenciado al mundo con eso que pasó, ¿no? Cómo se paralizó todo, cómo de momento, y fíjate, cuando se paralizan las economías, de momento, en lugares donde no habían pájaros, aparecieron pájaros. En lugares donde no habían peces, aparecieron los peces. O sea, en cuestión de meses, la naturaleza se reconstituyó y produjo la vida nuevamente en lugares que pareciera que se hubiera muerto la vida. O sea, y vimos ahí la correlación de una manera muy directa entre esta civilización de muerte, que es la modernidad capitalista occidental, y la vida, y la destrucción de la vida. O sea, vimos la correlación entre esas cosas. Cuando se paralizó todo, apareció la vida. O sea, era una cosa impresionante, casi poética, casi mágica, pero fue así. Entonces, y tenemos otro ciclo, que es el ciclo que va de 1945 al 2020, que es el ciclo de la hegemonía del imperialismo estadounidense, que también entra en crisis el mismo año, el 2020, porque fíjense que fue el país peor en la gestión de este tema del COVID, ¿no? Fue el que más muertos tuvo, fue el país menos solidario, que se robaba las máquinas de oxígeno hasta de los otros imperialismos occidentales, no sé si se acuerdan de eso. Se robaban las máquinas de oxígeno, menos solidarios, ¿no? Y vimos otros países como Cuba, por ejemplo, llevar médicos a cualquier esquina del mundo, incluyendo Europa. Fue a atender a los italianos que se estaban muriendo. Entonces, los cubanos, los médicos cubanos por todos lados. Un país que está bloqueado, un país que está, vamos, en situaciones económicas muy difíciles por el bloqueo imperialista, aparece como el país solidario en un momento así. Entonces, de momento se empieza a ver la hegemonía americana en términos morales, en términos ideológicos y en términos ya incluso económicos, porque ellos ahí entran en una crisis de déficit trillonario con la letra T. Es el país más deudor del mundo, es un país que está quebrado. Y durante la crisis del COVID, no sé si se acuerdan de lo que hicieron, agarraron y el 1%, en aquel momento era Trump el presidente, pero hubiera sido Biden, no importa quién, lo hubieran hecho igual, y agarraron, imprimieron papel y le han distribuido al 1% una trillonada con la letra T. O sea, que se vio claramente que es un país, o sea, la decadencia de ese imperio se vio con mucha claridad en el 2020. Entonces tenemos una crisis de hegemonía en el sistema capitalista porque Estados Unidos entra en crisis hegemónica, ya no puede liderar, ya no tiene moral, ya no tiene, quedó como
muy obvio, la crisis económica que viven todos, ya no pueden resolver ni siquiera los mismos problemas que ellos creen. Entonces estamos en una crisis civilizatoria. Y luego tenemos otro ciclo, fíjense, un ciclo de 500 y pico años, este otro ciclo 45 al 2020, no sé cuánto será, pero como 70 años, 75 años. Y luego tenemos otro ciclo que es el que va del 73 al 2020, que es el ciclo del modelo neoliberal, que empieza en Chile con el experimento del golpe de Estado de Pinochet, y empieza allí el laboratorio de lo que llaman los Chicago Boys, que son los economistas estos de Chicago, que usan a Chile como un laboratorio de experimentación de estas políticas de austericidio neoliberal. Entonces tenemos una crisis ya de este otro ciclo, que es el ciclo neoliberal, porque se vio claramente, por ejemplo, en el COVID, que los países que seguían las políticas neoliberales eran los peores países que podían atender la crisis. Por la crisis del COVID, porque habían recortado tanto los presupuestos de salud que ya no había ni enfermeros ni doctores para atender a nadie. Entonces entra una crisis en ese momento fuerte del neoliberalismo como modelo. Entonces, y los países que no siguieron ese modelo fueron los que mejor estaban en ese momento, con las tasas de mortalidad más bajas, con una serie de indicadores que apuntaban que estaban mucho mejor, países que no necesariamente eran ricos, pero que no tenían esas políticas neoliberales y tenían, fíjense lo que pasó en Ecuador. Lo que pasó en Ecuador fue una cosa, compañeros ecuatorianos que están aquí, fue una cosa, vamos, dantesca, ¿no? Como el infierno. O sea, los muertos estaban en los patios de las casas, en las aceras, en las calles. O sea, era una cosa impresionante, porque no había ni para recoger los cadáveres, porque habían recortado con el Fondo Monetario Internacional un tiempo antes la traición de Lenín Moreno, había recortado los presupuestos de salud a tal punto que no había ni para recoger los muertos. O sea, era una cosa impresionante. Entonces, y en cambio un país como Venezuela, bloqueado, pasando una crisis fuerte económica por los ataques del imperio, pues resultó ser uno de los países que mejor salió. Los venezolanos que habían salido por el bloqueo de la crisis económica buscando trabajo en otros lugares, regresaron a Venezuela. Eso no lo dice la prensa. Regresaron porque en un lugar como Colombia, ¿no?, donde tienen neoliberalizado el sistema de salud, o un lugar como Perú, que tienen neoliberalizado el sistema de salud, pues allí no podían atender el problema y muchos regresaron. Pero, vamos, hubo varios millones que se regresaron a Venezuela porque Venezuela estaba bajo control, todo eso. Entonces, menciono estos tres ciclos que entran en crisis en este momento, y entonces aquí viene el momento de en qué estamos viviendo en América Latina, porque entonces ante esa decadencia imperial, que ya hay una crisis civilizatoria, que hay una crisis de hegemonía, que hay una crisis del modelo que han seguido neoliberal de capitalismo salvaje, austericidio y más muerte, ¿no? Entran en crisis ahí y emerge otro mundo, que es lo que se conoce como el mundo multipolar, que ese otro mundo emerge ahí y le hace sombra a los imperialismos occidentales, porque ese otro mundo emerge reclamando lo que tienen en común, porque no tienen nada en común esos países en términos ideológicos, espirituales, ni nada, pero por lo menos tienen en común la defensa de la soberanía. Es lo único que los une. Que Estados Unidos se ha vuelto tan loco que le pone sanciones a todo lo que se mueve, y entonces hay países que incluso eran amigos de Estados Unidos que se han asustado porque han visto a esta gente le están metiendo sanciones a todo el mundo. Entonces hay que protegerse, ¿no? Frente a eso de alguna manera, y entonces crean este mundo que se conoce como el mundo multipolar, que empieza a ser una economía mundial que empieza a sobrepasar a los países imperialistas de toda la vida de Occidente en términos económicos, en términos de recursos, etc. ¿Bien? Ahora, ese otro mundo tiene también problemas. Yo no quiero idealizar ese mundo, porque sigue siendo capitalista, sigue siendo moderno en el sentido del proyecto civilizatorio de muerte, pero
defiende la soberanía, no son neoliberales, no siguen modelos neoliberales, y entonces abre un espacio de respiro y maniobra a países o pueblos que intentan hacer transformaciones, porque no están imponiendo por la fuerza política, ni están invadiendo países, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso, Estados Unidos hace una contraofensiva. Esa contraofensiva vino, en primer lugar, con la guerra contra Rusia vía Ucrania. ¿Bien? Eso es una guerra fabricada, manufacturada en Washington. Siempre digo, el que tenga duda de lo que estoy diciendo, bajen el documento que está online en la RAND Corporation, que es una corporación, un think tank, un tanque de pensamiento de la CIA y del Pentágono, un documento que se llama Sobreextendiendo a Rusia, está en inglés, Overextending Russia, sobreextendiendo a Rusia. Ahí está el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania, que no es otra cosa que vamos a meterle sanciones a provocar una guerra con Rusia, no tenga otra que tener que meterse ahí. No me voy a meter en los detalles, tengo videos por ahí largos sobre ese tema de Ucrania, pero provocaron que Rusia no tuviera otra que meterse ahí, porque le estaban, vamos, cercando a Rusia, la OTAN, ¿no? Que es el brazo armado de los Estados Unidos. Entonces estaban cercándolo, no tuvo otra que meterse ahí por razones defensivas, se tuvo que meter ahí, porque los que ponen en el poder, los gringos, son nazis, pusieron nazis en golpe de Estado en 2014, cuya prioridad es terminar eslavos. ¿Quiénes son los eslavos? Las poblaciones ucranianas de origen ruso, y estaban en un proceso de genocidio en la guerra que empezó en 2014, luego que hicieron el golpe de Estado para acabar con el gobierno en ese momento democráticamente electo, que era un gobierno más neutral. Pues metieron ahí estas milicias nazis y tomaron el poder, y lo que empezaron fue una guerra de genocidio contra poblaciones de origen ruso. Entonces imagínense ustedes, usted está acá en Rusia mirando eso, bueno, lo próximo es que van a cruzar la frontera y vienen para acá, y que ya lo han empezado a hacer, vamos, que han hecho actos terroristas en Moscú, que bueno, entonces claro, Rusia no tuvo otra que meterse ahí antes que sea muy tarde. Pues si deja que esa gente, esos nazis crezcan, mañana los tienen encima de los suburbios de Moscú, haciendo actos terroristas por toda la esquina. Entonces se mete Rusia en esa guerra y aprovechan la guerra para ponerle sanciones. ¿Bien? Le ponen sanciones a Rusia. ¿Y qué hace Estados Unidos? Reemplaza a Rusia. Bien, reemplaza a Rusia en el mercado europeo. El 40% de las importaciones del mercado europeo venían de Rusia. ¿Y qué hicieron las empresas americanas? Como ya no pueden competir en el mercado mundial, porque ya no tienen las condiciones de competencia que tenían hace 50 años, porque se han dedicado a hacer guerra y no a invertir en mejores tecnologías ni nada de eso, pues ya no compiten con los poderes emergentes. Entonces no tienen otra que jugar sucio. Y entonces jugar sucio ya no es competir en el mercado, no, es hacer golpes de Estado, es hacer sanciones, crear guerras, crear situaciones donde sus empresas salgan adelante. Y una de las cosas que hicieron fue sustituir a las empresas rusas en el mercado europeo y recolonizar Europa. Yo siempre digo, yo soy puertorriqueño, han puertorriqueñizado a Europa, lo han hecho un protectorado colonial de Europa hoy. Entonces, y la pregunta ahora viene, que es la pregunta que tiene que ver con nosotros. Una vez conquistan ese mercado, ¿para dónde van? ¿Para dónde va el imperio ahora? Porque miren, no va para el Medio Oriente porque han perdido las guerras en Medio Oriente. Lo único que les queda es lo que están haciendo ahora. Genocidio por todas las esquinas, matar gente, pero en realidad han perdido toda la guerra. Y esta la tienen perdida, compañeros. Palestina triunfará, el Líbano triunfará, el sonido de los imperialistas será derrotado. Esa guerra genocida va a ser derrotada, como ha pasado por todas partes de los últimos 500 años. Eso ya y lo que tenemos que hacer es ser persistente y perseverante en la lucha, no perder de vista eso. Entonces, ¿para dónde van? No van tampoco para África, porque perdieron el mercado africano con los levantamientos antiimperialistas que ha habido en varios países, con China, que ha reemplazado económicamente a Estados Unidos en África, en Asia ya ni te cuento. ¿Dónde van?
¿Qué le queda al imperio? Le queda Abya Yala. Abya Yala es lo que les queda. Y vienen, o sea, ya están aquí, no es que vienen. Lo que van a hacer es una nueva ofensiva que ya empezó, de golpes de Estado, que ya empezó, en tu país ya empezó. El tipo Milei, ese tipo de personaje. O sea, esto lo vamos a ver, esto ya está pasando, no es que va a pasar. Esta ofensiva ya empezó y es una ofensiva que viene fascista, porque ellos van a pelear como gato boca arriba la dominación y la explotación sobre este continente, porque se juega la vida como imperio, ellos se juegan la vida como imperio en el territorio latinoamericano, pero es lo único que les queda. Entonces viene una geopolíticamente, y tenemos los pueblos que están preparados para eso, no nos puede agarrar dormidos. Tenemos que ser, en ese sentido, como los palestinos, como los libaneses, que se están preparando, y como los iraníes, que se están preparando hace años y años y años, están preparados para la lucha, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, nos tenemos que preparar, pero desde ya, desde ayer, nos tenemos que preparar desde ayer, porque la ofensiva que viene va a ser muy dura para todo el continente, porque esta gente no va a dejar esto, no se va a quedar mirando de lejos pasivamente, ni van a dejar perder el continente y toda su riqueza, sino que van a pelear hasta lo último. Y como esto es lo último que les queda, aquí se juega el futuro de la humanidad, compañeros y compañeras, porque la derrota del imperialismo va a ser la vida para los pueblos, va a ser el buen vivir para los pueblos, va a ser el comienzo de un nuevo ciclo, que va a ser una nueva civilización de vida, una nueva civilización del buen vivir, con nuevos principios de relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y los otros seres vivos. Y en eso se trata. La descolonización sería la mediación o el mecanismo para romper con este mundo colonial de muerte y para poder fundar otro nuevo, que ya es el buen vivir. Y el buen vivir ya es los fundamentos, los principios de un nuevo proyecto civilizatorio que nace desde aquí, pero que se articula con los pueblos originarios de todo el planeta, que comparten, usando otros términos, usando otras categorías, pero coincidiendo en el buen vivir, en la cosmovisión del buen vivir, como bien ha explicado aquí la compañera. Entonces, voy a detenerme aquí por razones de tiempo y volvemos en las preguntas. Pues bien, muchas gracias entonces Ramón y Melania por las intervenciones. Tengamos en cuenta que esta es la primera mesa, que las y los compañeros van a estar acá durante todo el evento, así que podrán también abordarles y acercarse con ellas y ellos en los pasillos, en los cafés, ¿verdad? Entonces vamos a dejar espacio para 3 preguntas, si fueran tan amables de hacer 3 preguntas que sean concretas, y así podemos pasar a la siguiente fase. Por favor, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí estamos. Buenos días, Freddy Mendoza, originaria de Honduras. ¿Ahora sí? Freddy Mendoza de Honduras, del pueblo del mestizaje. ¿Todavía no se me escucha? ¿Ahora sí? Bueno, Ramón, yo estoy absolutamente de acuerdo con tu diagnóstico y tu pronóstico. Solo quiero preguntarte, ¿estás pensando en escenarios de guerra? ¿Crees que Estados Unidos será capaz de abrir escenarios de guerra en nuestro continente? Como bien sabes, a ellos les gusta ir a abrir escenarios de guerra lejos de su territorio, jamás han peleado una guerra dentro de su territorio. Venirse para acá es bastante cerca, ¿no? Segundo. Buenas tardes, Marco Carrillo, México. Quizás en ese segundo ciclo había del Yankee, Ramón, había que decir también de su colonia europea, por eso dijiste, ¿no? Porque la crisis no es solamente Yankee, es de todo el sistema europeo, ¿no?
Entonces, por ahí había que dejarlo claro, ¿no? Después de 1945, Europa se volvió una colonia. Ahora, fíjate que efectivamente el término que más fuerza ha tomado desde el 2020 es crisis civilizatoria. Y me da mucha atención que cada vez se utiliza más en términos políticos, académicos, sociales. Eso es un término que va creciendo, ¿no? Aquí a lo que estaría preguntando es que hablas de la defensa de la soberanía, pero esto es como de los estados, ¿entiendes? La soberanía corresponde más a los estados. Sí, y lo que yo quiero decir es que al mismo tiempo, la crisis civilizatoria, un concepto que viene también muy fuerte, y no es casual, como lo dijo la compañera Leila, que justamente este espacio de la guerra soberana en el 2020 haya abierto una articulación de la defensa de la territorialidad a nivel de América Latina, a nivel de la articulación. Entonces, sí es muy cierto de la defensa de la soberanía, pero también va esta cuestión de la defensa de la territorialidad, ¿no? Con una gran propuesta de América Latina. Y ahí pues me gustaría que dijeras algo más. Y en el caso de la compañera Melania, algo que nos hacemos muy bien ahorita es la deconstrucción, ¿no? Del discurso occidental, etc. Y por ahí agregar categorías como lo hace Quijano, colonial del poder, tolerancia, etc. Y utilizamos lógico los términos, ¿no? Pero cuando estamos hablando aquí del puente y nos estamos hablando de un constructo nuevo, como es el convivir en general, ¿no? En términos de la articulación latinoamericana, entonces ahí sí como que nos están faltando elementos. Sí, está bien hablar de izquierda, derecha, etc., pero ¿qué términos vamos a estar empezando? Tú lo hiciste por ahí, viene a decir armonía, equilibrio, pero sí, efectivamente, y además dijiste algo muy interesante, desde nuestros lenguajes. Entonces sí es una tarea que no es tan fácil porque es desde los lenguajes de los pueblos distintos, ¿no? Diversos, y utilizando categorías muy diversas a las que predominan los discursos diferentes de opresión, ¿no? Los dos compañeros del fondo. Bueno, la pregunta va en relación con una pregunta que hicieron anteriormente, pensando las juventudes. Es evidente que pues, para que los procesos de transformación emerjan, tiene que haber relevo generacional. Y dentro de ese relevo generacional, pues la lucha que ahorita nosotros tenemos y que probablemente se va a seguir ejecutando en contra de esta civilización de muerte, como ya está bien vislumbrado a través de estos 3 ciclos de muerte, pues sería cómo nosotros, desde los lugares en donde nos encontramos en Latinoamérica, reconociendo esas particularidades del lenguaje y de la cosmovisión que nos une, ¿sí? No de la destrucción de individuos, donde la guerra, que es el mecanismo que utiliza Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino el gran modernismo, pues desafortunadamente construye la misma muerte. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros, desde los lugares donde nos encontramos, podemos construir nuevos sujetos que aborden no la guerra, porque pues en algún momento la consigna era que la guerra es la revolución o guerra, ¿sí? Y pues llevándolo al contenido de la vida es pensándonos bajo los principios del Summa Casari, cómo pensar la vida como fundamento no solamente filosófico, sino de construcción de las subjetividades para generar una disrupción de ese gran modelo de civilización del mundo. Sí, buenos días, Ronaldo de Panamá. Bueno, en ese marco de ideas y entendiendo que aquí, así mismo como hay un imperio que está en decadencia, que está en un proceso de lucha civilizatoria, como se quiera decir, la parte esta de bueno, los espacios que se están también emergiendo también, eso hay que tenerlo presente. Una pregunta ahí a Ramón, de cómo ve ese escenario de la geopolítica, ya hablando de los BRICS, hablando de otros esfuerzos. Claro, son estados, los pueblos tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Y ahí entrar mucho también en esas desviaciones que hay, sin entrar a un debate de izquierda o derecha, sino de los
posmodernismo y esas desviaciones, como bien dice también la compañera, con el tema de las religiosidades, con el tema de las espiritualidades. Pero sí es importante entendernos como parte de un todo y que no podemos tampoco desprendernos de esa realidad y desde los movimientos sociales a los cuales pertenecemos, como bien también plantea la compañera que me acaba de hacer, el tema de cómo se fortalece ese proceso, porque al final, vamos a decir, sí izquierda, sí derecha, sí centro, sí arriba, abajo, verde, azul, morado, pero al final somos nosotros los que nos debemos de mover. Y reitero y cierro, mucho cuidado con el discurso posmodernista, con eso de joven viejo, con eso de hombre mujer, porque al final, sin querer, con mucho ánimo de echar hacia adelante, con mucho ánimo de romper con el sistema, porque ese es el problema central del sistema, lo dijo Ramón, lo estructural, quienes han dominado esto por cientos de años. Entrar en eso hay que tener cuidado, podemos debatirlo también, analizarlo y profundizar. Gracias. Entonces, vamos a dar solo 2 preguntas, si pudieran ser tan amables de que sean preguntas directas, por favor. Las 2 cosas. Sí, bueno, buenos días. Gracias a los 2 expositores, ¿no? Muy interesante. Con respecto, le quiero hacer una pregunta a Ramón. Por la guerra, yo creo que ya no iniciamos la guerra. Estados Unidos, por lo menos en nuestro país se ve clarísimo, la guerra ha sido cognitiva, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo también en Venezuela y en otros lados. Entonces, ¿cómo hacer frente a eso? Soy docente, toda mi vida he sido docente, hemos pensado, estamos en un proceso donde la cuestión cultural y cognitiva estaba ganada. Y sin embargo, ahora con mi ley nos vemos en esta situación donde los jóvenes son los que más lo apoyan, son los que toman su lenguaje y hay un vaciamiento absoluto de la historia. Entonces, ¿por dónde vamos con eso? Eso es para nosotros una preocupación central. La última para la compañera, por favor. Muchísimas gracias, buenos días, gracias a los 2 expositores. Mi pregunta es muy puntual también para Ramón Cruzcoil. Y hablabas de que el imperio se juega, bueno, en Estados Unidos se juega la vida como imperio, ¿no? Y está apuntando a Villayala. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál sería la diferencia entre ahora y los 70s, tomando en cuenta este marco que hace desde el ciclo que termina en 2020? ¿Cuáles son estas características, ¿no? que la hacen diferente o similar incluso también a lo que sucedió en los 70 en América Latina? Muchas gracias. Por favor, Carlos, si eres tan amable. Bueno, mira, aquí hay una pregunta muy buena que requerirían más tiempo de elaboración, pero déjame, quizás diciendo algo puedo como amarrar muchas de las preguntas, y es que está el mundo multipolar y el mundo unipolar, ¿bien? Ahora, dentro de ese mundo unipolar hay 2 élites que se juegan el poder, y las 2 son fascistas, las 2 son racistas, las 2 son genocidas, ¿bien? Están los fascistas de toda la vida, del siglo XX hasta hoy, tipo Trump, tipo Marine Le Pen, o sea, podemos nombrar los fascistas de toda la vida. O sea, y tenemos un nuevo fascismo que se gesta desde el capital financiero en Davos. Si ustedes observan, esta gente que se reúne en Davos todos los años, esta gente tiene un proyecto, o sea, vamos, tan espantoso o más que los fascistas de toda la vida. Porque esta gente está planteando, este es el capital financiero, esta es la gente que manda, que domina el mundo hoy, o sea, en muchos sentidos. Esa gente se reúne en Davos y esta es la agenda. Si ven en la reunión de ellos en enero del 2021, que se llamaba el nuevo reinicio, el nuevo reseteo, The New Reset se llamaba. Vean la agenda, ahí está la agenda de lo que ellos plantean para el mundo, que mete miedo. Usted los escucha superficialmente y pareciera como que son medio de izquierda, pero cuando usted ve las soluciones que están planteando, pues ahí es donde usted se da cuenta que son espantosas lo que están planteando.
Lo primero que están hablando es de lo que ellos llaman el transhumanismo, superar la humanidad. ¿Cómo? Robotizando a los seres humanos. Es decir, metiéndonos chips en la cabeza, sustituyendo humanos por robots, pero los humanos que sobrevivan, y digo sobrevivan por lo que voy a hacer en un momento, los humanos que sobrevivan, meterle chip en la cabeza, y entonces controlar su subjetividad, sus deseos, sus acciones, todo, un control absoluto. Eso es lo que ellos llaman el transhumanismo, el superar el estado de los seres humanos, tal como hemos existido por miles de años, ¿no? Por cientos de miles de años. Entonces, tenemos en su agenda, lo otro que tienen es el tema de la crisis ecológica. Ellos reconocen la crisis ecológica y cuando usted los oye parecieran progres, pero cuando tú ves lo que están planteando de solución, es espantoso. Ellos están planteando que hay demasiado. El problema de la crisis ecológica es un problema no sistémico, no de una civilización de muerte, no es estructural. Es un problema que hay demasiados seres humanos. Entonces, de los 8.000 millones de seres humanos, hay que eliminar 6.000 millones y que 2.000 millones sobrevivan. Esos 2.000 millones que sobreviven, esos son los del transhumanismo, que hay que robotizarlo, ¿no? Pero hay que eliminar una buena porción de la humanidad para resolver el problema ecológico del planeta. Bien, ahí vienen las agendas perversas de nuevo genocidio. Lo que está pasando en Gaza, compañeros y compañeros, presten atención, es una cosa que pasa por allá. Eso es una cosa que nosotros tenemos que prestarle atención, porque ahí se están ensayando los métodos de genocidio que vienen para el mundo, que ya lo están haciendo, pero que ahí se está perfeccionando con nuevas tecnologías, porque el Estado sionista en la división capitalista imperialista del trabajo se especializa precisamente en tecnologías de vigilancia, de inteligencia y de exterminio de poblaciones. Gaza es un laboratorio, están usando inteligencia artificial para exterminar a miles y miles de seres humanos. Eso es lo que está pasando. Por eso los de Davos están detrás de Israel. Los de Davos están apoyando a Israel, porque Israel provee con las nuevas tecnologías. Esta gente quiere hacer este tipo de movidas. Y lo otro que plantean es que hay que eliminar los estados. Argentinos, escuchen, compañeros argentinos, hay que eliminar los estados nacionales. Hay que crear un gobierno mundial del 1% de esas élites que a través de las nuevas tecnologías, controlen y dominen mejor el mundo. Es decir, esa gente se ha dado cuenta que el sistema capitalista tal como existe está en crisis terminal. ¿Y qué se están planteando? La creación de un nuevo sistema todavía más perverso y peor de todo lo que hemos visto en 500 años. Es una cosa de ciencia ficción, pero si fuera ciencia ficción, pues ya lo vemos en una película y ya apaga la película y se acabó. No, es que estamos ya allí, en lo que las películas de Hollywood anunciaban como ciencia ficción. Estamos ahí ya. Tienen la tecnología para hacer todas estas cosas. Entonces, miren lo que pasó hace unos días con los militantes de Hezbollah. A través de Viper les han matado, o sea, un montón de militantes de Hezbollah, heridos, asesinados, a través de esas nuevas tecnologías que tienen ahora, que por donde quieran te meten una bomba en una batería así de grande. Meten una bomba y matan, o sea, los Vipers, ustedes oyeron esa noticia. O sea, una cosa espantosa. Entonces, esta gente, hablando de guerra, el imperialismo se juega la vida aquí, pero no solamente el imperialismo, el sistema, en términos del capital financiero que estamos hablando. Entonces, que si puede haber una guerra, pues mira, puede haber una guerra en algunos lugares y en otros puede ser otro tipo de guerra. ¿Ves? La guerra, si tú miras el imperialismo, ellos siempre están pensando en guerra. Aún en las causas nobles, cuando hablaban de eliminar la pobreza, decían la guerra contra la pobreza. Y entonces todo es guerra para ellos. Esa es la mentalidad, porque una economía de guerra, viven de guerra. Entonces, para poder recuperar, sacar a China y recuperar los recursos de este continente y sacar a China de la competencia, van a tener que dar no solamente golpes de Estado, en algunos lugares van a tener que entrar con tropas o crear grupos paramilitares creados por ellos mismos para hacer la guerra. Y por eso yo veo un peligro grande hacia Venezuela en los próximos años.
porque Venezuela es un país demasiado rico, tiene los pozos de petróleo, de gas, de oro, de minerales para la industria armamentista más grandes del mundo. Entonces, no pueden dejar un gobierno que afirme la soberanía de su pueblo y de sus recursos, etcétera, esté ahí manteniendo eso fuera de las manos de ellos. Entonces, creo yo, que hay un escenario de violencia, vamos a decir así, violencia brutal, que puede darse vía una invasión militar directa en algunos sitios o vía los fascismos que estamos viendo emerger en el continente, que no necesitan ellos necesariamente ir con tropas. Ellos tienen ya bases militares en casi todos los países de América Latina y tienen ahí, entrenan los ejércitos. El día que esos ejércitos no funcionen, aparecerán ellos con las tropas en las calles. Pero mientras los ejércitos ellos lo puedan entrenar y mantenerlos ahí matando a la gente, ellos seguirán haciendo eso. O sea, lo que te quiero decir es que la violencia se va a incrementar en alguna de sus formas. ¿Bien? Entonces, el tema de yo hablo de interseccionalidad liberal imperialista, que no es lo mismo que negar la realidad de las múltiples opresiones que crea este sistema. ¿Bien? Por ejemplo, no hay duda que el patriarcado es un sistema de dominación que impusieron los colonizadores en un lugar del mundo. Por ejemplo, había llegado donde no existía patriarcado antes de la llegada de los europeos. Entonces, tenemos que estar claros de que lo que necesitamos es un reconocimiento a las múltiples opresiones desde una mirada antiimperialista, no desde una interseccional liberal, donde cada uno en su esquina, luchando por lo suyo y sin ser solidarios, ¿entiendes? Hay que acabar con ese tipo de política que la genera el mismo imperio a través de ONG, a través de fundaciones, váyase a USAID, a la página, ahí está lleno de fondos. Si usted quiere ser feminista, no antiimperialista, usted recibe fondos del imperio. Si usted quiere ser ecologista, no antiimperialista, ahí está el dinero. Si usted quiere ser incluso hasta anticapitalista, no antiimperialista, ahí está el dinero. Si usted quiere ser antirracista, no antiimperialista, ahí está el dinero. O sea, ellos financian la propia oposición de las patologías que el sistema mismo genera. Ellos mismos, es perverso. Ellos generan estas patologías de dominación y luego financian a la oposición domesticada que ellos tienen. Entonces nosotros, como Abiyara Soberana, necesitamos una visión en ese sentido que dé cuenta de esas múltiples opresiones que este sistema genera, pero al mismo tiempo desde una mirada antiimperialista. Somos feministas, pero somos feministas antiimperialistas y decoloniales. Somos ecologistas, sí, pueden vivir, pero desde una mirada decolonial, plurinacional, etcétera, no desde un feminismo blanco que lo que hace es afirmar las opresiones de toda la vida. O sea, tenemos que tener el antiimperialismo. ¿Por qué? Porque, para finalizar, porque este sistema civilizatorio que estamos llamando aquí como un sistema civilizatorio que está en crisis, no es una cosa abstracta, y en eso yo tengo mis debates con algunos decoloniales, ¿no? Que yo le llamo decoloniales coloniales, que veo un problema, porque hablan de una crisis civilizatoria en abstracto, sin imperialismo, sin política, como una cosa abstracta que no aterriza en nada. Entonces, yo llamo la atención a eso porque el sistema civilizatorio está materializado en el sistema imperialista mundial. Es decir, no podemos disociar este sistema civilizatorio de muerte, destructivo de la vida en su sentido amplio, no antropocéntrico, del sistema imperialista mundial que nos está destruyendo y dominando el mundo y haciendo genocidios, etc. Tenemos que vincular las dos cosas van juntas, y por tanto la lucha política tiene que tener un horizonte antiimperialista, porque si no tiene un horizonte antiimperialista, entonces estamos cooptados por el mismo sistema que nos está destruyendo. Muchas gracias.